¿Recuerdas haber visto Harry Potter y quedarte asombrado por el poder de Voldemort en búsqueda de la piedra filosofal? Ese mundo donde la magia realmente no tiene límites. Bueno, resulta que ese universo extraordinario de nuestros sueños no está tan lejos como parece. Hablamos de la piedra filosofal, una sustancia alquímica legendaria por su capacidad de transmutar los metales, separando sus propiedades y convirtiéndolos en otros minerales, tales como el plomo en oro o plata. También se cree que era un elixir de la vida, útil para el rejuvenecimiento y posiblemente para lograr la inmortalidad. A lo largo del tiempo, la respuesta a la pregunta sobre qué es la piedra filosofal ha sido buscada por muchos, como la misma piedra. Voldemort no era el único tras la piedra filosofal, pues se creía que según sus propiedades puede ser de gran utilidad para quien la descubriese. Pero, ¿qué es la piedra filosofal? ¿En verdad puede ser creada? ¿Existe? ¿Es la antigua nanotecnología? Descubramos juntos qué es la piedra filosofal. El elixir de la vida eterna, una sustancia que es capaz de hacer todo tipo de milagros, desde transformar metales hasta conceder la vida eterna. A pesar de su nombre, la piedra filosofal no era necesariamente una roca, sino más bien una sustancia de naturaleza indefinida, que tendría la capacidad de transformar metales básicos en preciosos. La búsqueda de la piedra filosofal es el objetivo central del campo de la alquimia. El principal interés que despertaba provenía de tratados filosóficos de la Grecia clásica, que hablaban de una pócima, es decir, una medicina para todos los males. Si bien en general la alquimia está vinculada a principios filosóficos, místicos y espirituales, también se entiende que contribuyó en el desarrollo de las bases de la ciencia moderna, sobre todo en la rama de la química y la medicina. Cabe señalar que el interés por la alquimia era muy corriente entre los científicos del siglo XVIII, que deseaban investigar la naturaleza de la materia. Algunos de ellos, como Newton, quien estudió durante años distintos mitos, relatos, textos e investigaciones sobre la llamada piedra filosofal. Dada la inmensa reputación de Newton como padre de la ciencia moderna, se comprende la sorpresa que causó el descubrimiento, en la década de 1930, de una enorme cantidad de manuscritos dedicados a asuntos tan poco científicos como la alquimia, la cábala, la teología natural y la interpretación de textos bíblicos. Sí, estamos hablando del padre de la óptica y la mecánica, Isaac Newton. Este se dedicó en cuerpo y alma a realizar experimentos alquímicos con sustancias misteriosas, a las que dio nombres tan pintorescos como el león verde, o con nombres de planetas como Júpiter y Saturno. Con Robert Boyle sucedió algo semejante. Él, efectivamente, en su libro El químico escéptico, dice que es necesario liberar a la ciencia del dogmatismo y también de todo tipo de alucinaciones que no puedan ser probadas experimentalmente. Y aún así, aunque empírico, no solo dedicó la mayor parte de su vida al estudio y difusión de lo teológico, sino que sabía que los postulados alquímicos no deben ser interpretados al pie de la letra. El descubridor, que además de establecer la ley de los gases ideales que lleva su nombre, define en su obra por primera vez el concepto del elemento químico. Todo esto nos lleva a las bases de la química moderna. La mitológica piedra filosofal, esta que ha sido el desencadenante en las leyendas de la alquimia, lleva un legado cultural y rico y abundante en el arte y en la arquitectura, que es uno de los grandes libros de la humanidad. Es la expresión principal del hombre en sus diversos estados de desarrollo. En un mundo en el que Dios estaba en el centro de todas las cosas, los constructores de catedrales sabían que su obra no les pertenecía. El autor era divino. Ellos tenían el honor de haber sido elegidos para tener un puente entre el gran arquitecto del universo y los hombres. Siendo Notre Dame el símbolo de la arquitectura gótica y parte de la historia de la humanidad, nos presenta mucha simbología filosófica y esotérica. Desde el protagonismo de imágenes solares hasta alusiones a la transformación de la materia. La configuración vertical de la catedral presenta una visión religiosa del universo.
La cripta representa el inframundo. Las paredes y el piso representan a la tierra y las torres representan el cielo. En cuanto a la simbología de la alquimia, la historia comienza en el lado oeste, con 3 ventanas de rosetón que denotan una iniciación de los alquimistas. Es interesante que haya una estatua de la diosa frigia de Cibeles, la diosa madre, quien sostiene 2 libros. El primero se nota abierto, indicando el conocimiento de la filosofía escrita. El segundo está cerrado, indicando el conocimiento espiritual interior, representando la trayectoria para el alquimista novato. El portal central del oeste de Notre Dame, instalado en los años 1220 a 1230, dibuja al juicio final. Según la alquimia, este portal del juicio final representa el balance entre la virtud y el defecto. Siendo la transmutación en la alquimia un cambio de forma, el defecto o pecado se puede convertir en virtud. Por eso también se dice que en esos medallones del portal del juicio final se encuentra el secreto para la piedra filosofal. Según Fulcanelli, todas las imágenes en piedra de Notre Dame deben entenderse como una guía para conseguir la piedra filosofal. En su obra señaló que algunas esculturas y el propio diseño de las catedrales constituían un compendio de los conocimientos de la alquimia medieval, y que la catedral parisina era una sinfonía en piedra de la gran obra. Según este escurridizo y controvertido autor, los principios de la sabiduría hermética se encuentran en Notre Dame, bellamente expuestos a la vista de todos, pero codificados con símbolos incomprensibles para los no iniciados. Los alquimistas de antaño buscaban convertir el plomo en oro, quizá a manera de metáfora. Mi opinión personal es que el ser humano tenía que desprenderse de lo viejo y pesado, lo que representaban con el plomo, y desarrollar la belleza y pureza del oro, que representaba sus cualidades. Jamás lo llegaremos a saber. Una herramienta que promete, entre otras cosas, la posibilidad de transmutar cualquier material en aquello que deseemos. La nanotecnología engloba, en líneas generales, la manipulación y fabricación de moléculas a escalas nanométricas, es decir, a un tamaño imperceptible para el ojo humano. En el ámbito científico se trabaja en los nanos desde los años 60, siendo el padre de esta revolución el Premio Nobel de Física Richard Feynman. Las aplicaciones de la nanotecnología son casi infinitas. En la actualidad existen casi 9.000 productos que han sido fabricados a partir de nanotecnología. Esta técnica se puede emplear, y ya se está haciendo, para cubrir necesidades en campos tan diversos como la medicina, la agricultura, la electrónica, la movilidad, la sostenibilidad, el textil o incluso la cosmética. Que sea recibida con entusiasmo no resulta sorprendente. De hecho, en nuestros días resulta evidente que un descubrimiento supuestamente capaz de transmutar la materia y de hacernos jóvenes para siempre, necesita la pausa y la atención que merece todo aquello que puede producir cambios tan profundos. Si te gustan nuestros videos, suscríbete y déjanos en los comentarios de qué tema te gustaría que habláramos. Hasta la próxima, entusiastas del saber.